Segunda hora del noticiero, 12 y 8 minutos en toda la Argentina. Recuerden que estamos saliendo en vivo, obviamente a través de Punto Cero, desde el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo, pero también en nuestra querida radio amiga Radio Ausonia en Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Y hablando de provincias también, justamente y relacionado con este especial que hacemos hoy en el Noti, directamente vinculado con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ya tenemos conectada del otro lado en línea a Adriana Metz, que pertenece a la organización Abuelas en la filial Mar del Plata y justamente también sigue en la búsqueda de su hermano desaparecido en 1977 en Bahía Blanca. Durante, obviamente por la fecha, es fácil y directamente vincularlo, justamente en la última dictadura cívico-militar en Argentina, que hoy Lorna nos dijo también podría mencionarse como dictadura empresarial eclesiástica militar en la Argentina. Nosotros le damos la bienvenida a Adriana, ya conversamos en algún momento acá en el Noti y va a ser todo un gusto volver a cruzar un par de palabras. Así que mi nombre es Diego González, por si no lo recuerda, y el micrófono del Noticero está abierto, está muteado. Ahí ya la desmuteamos, ahí la podemos ver a ella del otro lado. Así que Adriana, te damos la bienvenida nuevamente al Noti y obviamente los minutos son tuyos para que nos cuentes un poquito tu historia, para quienes en aquel momento se perdieron la oportunidad de escucharte cuando contaste justamente tu historia personal. Hola, buen día, Diego. ¿Se escucha? Sí, te ¿Estoy escuchamos ahí? perfecto. Sí, sí, perfecto. Ah, bien, bien. Las sesiones de espiritismo del Zoom volvieron. Sí, las Disculpa, plataformas. tal cual. Bien, mi nombre es Adriana Metz. Nací en Bahía Blanca en 1975 y como decías hoy, mi hermano está desaparecido, pero bueno, él desapareció junto a mis padres porque mi mamá estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Sí. Y eso fue en diciembre de 1976 en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Fueron secuestrados allá porque éramos de Bahía Blanca los tres, pero bueno, nos habíamos ido a Neuquén a tratar de tener una vida un poco más normal en otro lugar que no fuera Bahía Blanca, porque bueno, el golpe cívico, militar y eclesiástico estaba haciendo estragos en la ciudad. Y bueno, como fue en todo el país, el golpe de Estado y como también estuvo el Plan Cóndor, bueno, desde Neuquén lo secuestraron y lo llevaron a Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca, el 17 de abril de 1977, nació mi hermano. Eh, a los pocos días de nacer, fue alguien al centro clandestino y se lo llevó. Esta información la tenemos gracias a los sobrevivientes del centro clandestino. Uno de ellos es Alicia Parnoy, que estaba secuestrada en el momento en que estaban mis viejos, y ella sintió el movimiento raro en el lugar y preguntó qué era lo que pasaba a uno de los guardias y el guardia le dijo que estaba por nacer el bebé. Así que ella, como ya tenía una hija, se ofreció a ayudar a mi mamá en el parto y el guardia le respondió que no hacía falta, que él tenía experiencia en partos porque había atendido ovejas en el campo. Eh, Mi hermano nació bien, nació varón, y lo sabemos porque, bueno, porque en un momento se cruzó Alicia Parnot con mi mamá en lo que era el baño del centro clandestino, y ahí mi mamá le dijo que mi hermano había nacido, que era varón y que estaba bien. A los pocos días, una semana, 5 días, lo fueron a buscar, se lo llevaron y a partir de ahí no hubo más noticias de dónde, ni de dónde está mi hermano, ni qué hicieron con mi mamá. Forma parte de estos 30.000 desaparecidos que están presentes ahora y siempre, ¿no? Y, y a mi hermano lo buscamos desde la panza de mi mamá, porque el pedido era por la aparición de mi papá, de mi mamá y del bebé que estaba en la panza, y después cuando se calculó que ella había nacido, mis abuelos pedían por mi mamá, por mi papá y por el bebé que debía haber nacido en abril de 1977. Así que viví con mis abuelos en Bahía Blanca, me vine a Mar del Plata en 1989 y aquí estoy desde esa época. Con el nacimiento de mis hijos, eh,
bueno, entendí que era ser hija y con el nacimiento de mi segundo hijo, que era tener hermanos. Así que en un momento algo me hizo clic y dije, bueno, yo no puedo estar esperando en mi casa que me llamen para decir que lo encontraron, sino que tengo que formar parte de la búsqueda activa de él. Así que en el año 2012 me uní a Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de Mar del Plata. Si bien yo había tenido contacto con las abuelas, porque, bueno, porque mis abuelos se habían acercado a la organización de abuelas en sus comienzos, bueno, nada, la vida misma me llevó a perder un poco el contacto, pero bueno, volví y ya hace 10 años que estoy trabajando en la filial de Abuelas Mar del Plata. Bien, gracias por haber comprimido y resumido justamente toda tu historia, que obviamente podríamos todo el día charlar al respecto, pero bueno, el tiempo nos apremia. Algo que recuerdo que conversamos en su momento, cuando charlamos acá en el Noti y hablamos con vos, Adriana, es que habíamos puesto sobre la mesa algo que una y otra vez como que hay que reivindicar. Obviamente siempre hablamos de Día de la Memoria, pero hablamos en su momento también del negacionismo. Y vos... recuerdo que habías dicho que no se puede entender cómo todavía hay gente que duda de eso. Y te cito textual lo que habías dicho porque creo que mantenés la misma idea y coincido 100% que es, podés decir que no me tocó o no me importa, pero como sociedad nos afecta. Estamos interpelados por esta situación. Sí, y hoy le agrego que las personas que por ahí dudan, eh, también lo hacen porque es nuestro trabajo contarles qué fue lo que pasó. No siempre el que duda o niega es, permítanme la expresión, de mala leche. Sí. Y lo empecé a ver ahora que, no sé, que estoy más grande, que no sé cómo decirlo, pero esto, ¿no? Que hay personas que te preguntan, pero es verdad. Y no desde el lugar de, ay, habrá sido así como ustedes lo dicen, no, no, sino desde el lugar de no poder creerlo. Y también pienso que ahora, ¿no? Lo estoy pensando, que pasa por una cuestión de que no se entiende cómo una persona le puede hacer tanto daño a otra persona. No cabe en la cabeza la intensidad del daño, no solo a la persona secuestrada, torturada y desaparecida, sino a la familia y a la sociedad entera, ¿no? Pienso que también está pasando por ahí, porque bueno, porque estamos conmemorando 47 años del golpe, ¿sí? Entonces, bueno, han nacido muchos argentinos a los que este relato no les llegó y nos corresponde seguir contándolo. Mientras haya una abuela, mientras haya una madre, mientras haya un hijo, mientras haya alguien que los recuerde, es nuestra obligación seguir contándolo, ¿no? Porque sí, está el que lo niega porque es un reverendo, permítanme, hijo de puta. Sí, otra definición Pero tal vez no entiendo quepa. pero también estoy viendo eso, ¿no? De que hay gente que lo duda, pero no desde la maldad, sino desde el no poder creerlo o que no se lo contaron, que no se lo contaron. Sí, sí, porque, a ver, va a llegar un día en el futuro, ojalá que sea muy distante, pero que ya no habrá abuelas, ya no habrá madres, y este mensaje debe ser transmitido de generación en generación, porque además, valga el breve análisis, van pasando los años y van naciendo nuevas generaciones que desconocen la historia en carne viva. Y por otro lado, algo que mencionaste bien recién, y como para ir cerrando, y te dejo el tiempo también para que nos cuentes algo más, digo, si fuese una ficción, sería la más terrorífica de las ficciones, todo lo que pasó en nuestro país, lo que pasamos nosotros como argentinos durante este periodo. Sí, mira, ayer en esto de lo que es el trabajo de difusión en abuelas que estoy haciendo, me tocó pasar por dos escuelas primarias. En la primera me tocaron niños de primero a sexto grado y en la segunda eran creo que de cuarto, quinto y sexto grado. Y contarles a los más chiquitos el horror sin, sin transmitirles el horror exacto de lo que fue, es muy difícil. O sea, me frenaba muchísimo eligiendo las palabras para poder transmitirle. Pero terminé contándoles y diciéndoles que
bueno, que los militares que tomaron el poder por la fuerza en el golpe, el 24 de marzo, no eran monstruos, sino que eran personas de carne y hueso que decidieron hacerle daño a otras personas. Porque en esto de decir monstruos terribles, es fantasía eso. O sea, no son monstruos, son personas de carne y hueso que algunos pudieron ser enjuiciados, sentenciados y estar en cárceles hasta el momento de su muerte, y otros con arresto domiciliario, pero son personas, ¿sí? Y las decisiones las tomaron personas. Entonces tenemos que tener eso bien claro para que no se repita, porque si decimos que son monstruos, bueno, es fantasía y no se va a repetir porque los monstruos no existen. Pero si nos ponemos a pensar que son personas y que pueden tomar esas decisiones, bueno, nos acerca más a lo que es la realidad y estar atentos, ¿no? Y a estos chiquitos de 6 7 años, es decirles que, bueno, que la democracia, aunque tenga sus fallas y aunque tenga sus defectos, es el mejor sistema que podemos tener. Y, y en la charla les habilité a que preguntaran, a que hicieran preguntas de lo que quisieran, eh, y, y recalcarles esto, que lo pueden hacer porque estamos en democracia y pueden preguntar. Eh, el periodo de la dictadura no se podía preguntar, no se Totalmente. podía hacer eso. Sin embargo, un grupo de madres y de abuelas lo hicieron, pero eran las menos, no eran todos. Y por eso hoy tenemos que seguir explicando y seguir contando qué fue lo que pasó entre 1976 y 1983, ¿no? Tal cual. Adriana, la verdad que siempre es un placer escucharte. No sé si querés compartir algo más. El tiempo medio que hoy estamos a las correas porque estamos metiendo un montón de informes y contenidos vinculados justamente con esta fecha tan particular. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerte. Siempre es un placer escucharte. Ojalá que volvamos a hablar acá en el noticiero muy pronto, porque hay que mantener viva la memoria día tras día y, como bien dijiste recién, a la democracia hay que defenderla absolutamente todos los días, porque aunque nos cueste creerlo, aún hoy hay quienes se oponen a este sistema, hay quienes se oponen a la memoria, hay quienes se oponen a la verdad y a la justicia. Sí, yo también ando a las corridas, porque bueno, este año la marcha acá en Mar del Plata se va a hacer más temprano, así que estamos concentrando en el Monumento de San Martín a las 14:30. Pero bueno, si tienen dudas, o si conocen a alguien que tiene dudas, o si tienen información sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, entren en la página de Abuelas, que es www.abuelas.org.ar, y, y ahí pueden aportar su granito de arena para que, bueno, para que tengamos que dejar de buscar a los 300 y podamos buscar otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de cuestiones. El derecho a la identidad se empezó a tener realmente en cuenta con la búsqueda de las abuelas, y hoy realmente entendemos que es sumamente importante conocer nuestra historia. Eso no quiere decir que nos vamos a juntar todos los domingos a comer un asado, pero podemos elegir conociendo la verdad. Así que cualquier información que puedan aportar siempre es bienvenida. Bueno, Adriana, muchísimas gracias y ojalá que hoy haya una linda convocatoria para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia en Mar del Plata y en todo el país. Muchísimas gracias a ustedes también. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Fue la palabra de Adriana Metz, con quien ya conversamos justamente. Pertenece a la organización Abuelas en la filial Mar del Plata y busca a su hermano también y a sus padres desaparecidos durante la última dictadura. Nosotros ahora, y para seguir con los informes también y mucho contenido, lo escuchamos a Juan Pablo Pucciarelli, que nos preparó justamente algo muy especial para la fecha en este 24 de marzo de 2023. Así que sin perder tiempo lo escuchamos a Juan Pablo y seguimos acá en el Noti porque también en este mismo bloque va a haber más contenidos. Hola a todos y a todas. Saludos para vos, Diego, para el equipo del Noticero y para toda la audiencia. Hoy se cumplen 47 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Son muchos los aspectos desde los cuales puede abordarse la dictadura genocida. El de los derechos humanos, el de la economía, el de la cultura y varios más. En este caso, vamos a poner el foco en el plano internacional, que a mi juicio es muy importante para entender mejor lo que nos pasó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Comencemos diciendo que la última dictadura, comandada por la junta militar que integraban Videla, Macera y Agosti, no se entiende sin el llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue el esquema que articuló a las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas, organizado por Estados Unidos a través de quien era por entonces su secretario de Estado, Henry Kissinger. En una tanda de documentos desclasificados en abril de 2010, se conoció que Kissinger instruyó a sus embajadores para que no actuaran ante los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Gran cantidad de militares de numerosos países de nuestra región fueron entrenados entre los años 60 y 70 en la llamada Escuela de las Américas, perteneciente al ejército estadounidense, en el marco de la llamada lucha contra la subversión marxista dentro de un contexto internacional atravesado por la Guerra Fría y que en América Latina había tenido un punto de inflexión con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. También, estos militares recibieron del ejército francés instrucciones para aplicar las tácticas de tortura que habían utilizado contra la insurgencia argelina. Es cierto que el presidente estadounidense James Carter, asumido el 20 de enero de 1977, le exigió al propio Jorge Rafael Videla respeto por los derechos humanos en Argentina, lo cual contribuyó a erosionar la imagen internacional de la dictadura. También es cierto que fue importante la visita a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Pero la maquinaria genocida de los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robos de bebés ya estaba en funcionamiento desde hacía mucho tiempo, y el baño de sangre que inundaba cada rincón de nuestro país era irreversible. Son muchos los casos de víctimas extranjeras de la represión en Argentina. Uno de los más conocidos es el secuestro y asesinato en Buenos Aires, en mayo de 1976, de los parlamentarios uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, pertenecientes al Frente Amplio y al Partido Nacional respectivamente. También es emblemático el caso de la nieta del poeta Juan Gelman, llamada Macarena. Su padre, Marcelo Gelman, fue asesinado en Buenos Aires, mientras que su madre, María Claudia García Irureta Goyena, fue secuestrada cuando estaba embarazada y trasladada a Montevideo, en donde Macarena nació y fue dada en adopción a una familia uruguaya. En el año 2000 pudo conocer su verdadera identidad. Nunca se hallaron los restos de su madre. Hubo también dos casos que tuvieron repercusión a nivel mundial. Por un lado, el de la joven sueca Dagmar Hagelin, desaparecida en enero de 1977 en el Palomar, provincia de Buenos Aires, y que incluyó un pedido público de liberación del Papa Juan Pablo II y el presidente estadounidense Carter, y que también llegó al borde de la ruptura las relaciones diplomáticas entre Suecia y Argentina. Por otro lado, el de las monjas católicas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, desaparecidas en diciembre de ese año. A la hora de hablar del plano internacional de la dictadura, el conflicto con Chile por el canal de Beagle y el estallido de la Guerra de Malvinas son insoslayables. En diciembre de 1978, la escalada de tensión militar entre el régimen de Augusto Pinochet en Chile y el de Jorge Rafael Videla en Argentina, motivada por una disputa por la delimitación territorial en la zona del canal de Beagle, estuvo a minutos de desembocar en una guerra chileno-argentina. El 22 de diciembre pudo haber sido el momento del inicio de la guerra, hasta que la mediación del Vaticano, concretamente a través del envío del cardenal Zamoré, logró aplacar la situación, que recién terminaría de resolverse durante la presidencia de Raúl Alfonsín con la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984.
El 2 de abril de 1982, la dictadura, ya muy debilitada, decide invadir las Islas Malvinas, usurpadas desde 1833 por Gran Bretaña. Manda a pelear contra uno de los ejércitos más poderosos del planeta Tierra a pibes humildes sin equipamiento ni armamento adecuado. La derrota, 2 meses después, acelera la descomposición del régimen, que comienza a abrir el proceso de democratización, habilitando la participación de partidos políticos, de cara a las elecciones que se realizarían en octubre de 1983. Este 24 de marzo no es uno más. Es el primero desde el fallecimiento de Eve María Pastor, más conocida como Eve de Bonafini, más conocida como Eve. Por eso quiero cerrar esta columna hablando de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Su coraje para abrirse paso entre el miedo, la complicidad y el desinterés de buena parte de la sociedad y enfrentar a la peor dictadura de todas. Su ejemplo de lucha. Su búsqueda de justicia, nunca de venganza, sino de memoria, verdad y justicia. Todo eso las hizo mundialmente conocidas. Durante muchos años enfrentándose a la Casa Rosada, y desde 2003 sumándose, no sin algunas discrepancias, a la política de derechos humanos impulsada por Néstor Kirchner y continuada por Cristina Fernández. A propósito, no por nada Videla, en una entrevista del año 2012, poco antes de morir, dijo: "Nuestro peor momento llegó con los Kirchner". Numerosos premios internacionales e incontables encuentros con líderes y lideresas de gran cantidad de países, así como también de organizaciones sociales y de derechos humanos, dan cuenta de la importancia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Cuando te preguntes por qué Argentina, a diferencia de los demás países, sí pudo juzgar a sus genocidas, en la marcha de los jueves está gran parte de la respuesta. Seguimos luego de la voz de Juan Pablo Pucciarelli con interrogantes, con respuestas también y con interpelarnos al conjunto de la sociedad argentina. En este especial del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, ahora le damos paso a Vicky Duclos-Sibuet, quien habitualmente está del otro lado los viernes en el Noti con su manejo de comunidades, redes, también con poner en funcionamiento los pedidos de canciones y otras cosas, pero en este caso, y obviamente valiéndonos del conocimiento de Vicky, principalmente como crítica de cine, también como periodista de lo audiovisual, como profe, entre otras cosas, la vamos a aprovechar también y vamos a aprovechar a tener y agendar algunas recomendaciones desde lo audiovisual en materia de alguna película, a ver, de algo, de qué nos vas a contar justamente hoy en este 24 de marzo. Bueno, quería contarles justamente que el día de hoy se va a realizar el estreno de El Juicio, una película de Ulises de la Orden que viene como después del estreno de Argentina 1985, aunque la producción de esta película haya empezado muchísimo antes, pero de alguna manera no podemos evitar relacionarlas. ¿Por qué? Porque se estrena Argentina 1985 de Santiago Mitre, tiene toda la repercusión que ya conocemos, inclusive llegando a estar nominada a los premios Oscar. Esta película igualmente, abre un pequeño paréntesis, el día de hoy Amazon Prime Video la liberó de alguna manera para que todas las personas, aunque no estén suscriptas a la plataforma, puedan verla. Gran decisión. Sí, me parece que está muy bien. Y paralelo a eso, se confirma que se estaba por estrenar una película documental sobre el juicio a las juntas militares. Esto generaba como alguna incógnita sobre, bueno, cómo se hermanan algunos proyectos casi de casualidad, y este es uno de esos casos. Ulises de la Orden está trabajando en este proyecto desde más o menos desde el 2013, o sea, hace muchísimos años atrás. Y va a tener su estreno el día de hoy y todos los viernes de abril a las 8 de la noche en el Malva. Ese va a ser su circuito de proyecciones en este momento. La película dura
3 horas. Esta es como una particularidad bastante llamativa para un documental, sobre todo. Sí, y 3 horas siendo que recopila todo lo que llevó a cabo ese juicio a las juntas, la verdad que Sí. está bastante condensado. Es que fueron 90 jornadas y el total de material de archivo con el que ellos trabajaron es de 530 horas. Y esto, bueno, se traduce en esta síntesis de 3 horas en las cuales vamos a ver. La idea es mostrar un poco este duelo de testimonios entre lo que era la defensa de las juntas militares y lo que era el fiscal Estracera con Moreno Campo en la fiscalía y los testimonios de las víctimas en el medio, víctimas y testigos en el medio. Este es un poco como el esquema del documental, ¿no? Esta idea de mostrar las contrapartes, pero darle como una fuerte presencia a lo que eran los testimonios crudos de lo que había sucedido. Para mí, en algún sentido, era como parecido a la lectura del Nunca Más, ese libro que de alguna manera recopila casos y los recopila de la forma más cruda posible. Esto de alguna manera también tiene ese formato de por momentos estar escuchando testimonios verdaderamente duros, pero que dan como un panorama de un poco lo que sucedía en distintos términos. Trata de hablar un poco de lo político, habla de lo que sucedía en los centros de detención clandestina, habla de distintos roles sociales, de la iglesia, de la prensa. Trata como de recorrer varios lugares con esta idea como un esquema de un poco el duelo entre las dos partes, porque le da mucho lugar a lo que es el testimonio de la defensa y las maniobras de la defensa dentro de lo que fue el juicio. Quiero mencionar solamente 2 cositas sobre cómo se hizo este documental en palabras de Ulises de la Orden, porque me parece interesante, digo, todo este material de archivo, y nosotros que en general muchas veces hablamos sobre el material de archivo en nuestro país, tenemos en sus palabras, por ejemplo, dice, esto fue tomado, digamos, este juicio fue filmado a 2 cámaras por lo que era ATC. Y dice, bueno, no fue fácil dar con el material en el canal público de televisión, en el que fue encargado del registro. Me negaron todo tipo de colaboración por temores a castigos políticos. En el Archivo General de la Nación Argentina, que tiene material en custodia, me sugirieron que para evitar inconvenientes buscara el material en la Universidad de Salamanca, España, que también tiene copia del material en custodia. Parecía increíble. Más de 3 décadas después del juicio, todavía generaba temores y reparos en pequeños funcionarios incapaces de tomar una decisión y correr los riesgos. Eso me no parece es un dato menor. Para nada, para nada. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces cómo estamos accediendo ahora a ese material si Ulises de la Orden cuenta esto? Bueno, primero cuenta que la visualización, descripción y acondicionamiento del archivo tomó 9 meses, o sea, fue un trabajo súper arduo. Y cuenta justamente que por los faltantes, el material deteriorado y demás, dice, nos aventuramos a tratar de dar con la mítica copia en VHS alojada en el Parlamento noruego. La historia de esta copia merece un relato aparte, pero para sintetizar, en 1998, por el temor que despertaron los distintos alzamientos militares posteriores al juicio, de eso podremos hablar en otro momento, y de las películas que hay al respecto, los jueces decidieron hacer una copia en cassettes de VHS hogareños y sacarlas del país. De todas las instituciones consultadas, fue la International Penal and Penitentiary Foundation, con sede en Dinamarca, quien ofreció de nexo con el Parlamento noruego, en cuyo archivo descansan actualmente esos VHS. Y a partir de ahí, de ese archivo y de esas copias, pudieron dar con este material, pero me parece interesantísima esta idea como de los jueces frente a lo que era una democracia muy joven y todavía un poco frágil, tomaron la decisión de proteger ese material y sacarlo del país y de alguna manera pensar como en este velo internacional por ese cuidado, ¿no? Como estos países que están protegiendo algo que es nuestro por las dudas. Estimo que por eso justamente esa participación y esa colaboración se trata de una coproducción. Sí, una coproducción entre Italia, Francia y Noruega, que tiene la película y bueno, da cuenta un poco de cómo fue ese proceso en los créditos de la película. Muy bien. Y rápidamente, como para finalizar, si querés compartirnos
una reflexión o un resumen, algo que quieras citar al respecto de justamente el juicio, este documental que puede verse a partir de hoy. Para mí hay algo inteligente, no sé si intencional de la película o no, que vamos a encontrar varios de los testimonios que están en el archivo de lo que es Argentina 1985 y eso de alguna manera nos permite conectar con la ficción, pero la película lo que hace es abrir como la ventana a la realidad, ¿no? Como lo que la película toma de a porciones porque su ficción lo necesita. Bueno, en el juicio, en este documental, vamos a tener toda la versión explayada de esos testimonios y me parece que es una oportunidad más para revivir lo que sucedió y completar la información. Las invitadas que estuvieron conversando hablaban un poco sobre esto de la transmisión y cómo corremos el riesgo a medida que va pasando el tiempo de que se diluya la información y creo que eso un poco sucede. No sé cuántos de nosotros, inclusive repudiando lo que sucedió, tenemos conocimiento de determinados hechos concretos, de métodos de tortura particulares para tener idea de la gravedad y la crueldad con la que se movilizaron esas Fuerzas Armadas. Y sobre todo a mí me impactó muchísimo pensar en las edades de las personas que estaban siendo secuestradas y torturadas. Creo que eso... si bien se sabe por conocimiento respecto de la noche de los lápices y demás, esta vez por lo menos me interpeló mucho más pensar en estos jóvenes de entre 14, 16 y 17 años que estaban viviendo esas experiencias. Me parece que es totalmente perturbador. Quizás por haber empezado a trabajar con adolescentes, ¿no? Creo que esto me resultó un poco más traumático. Pero creo que bueno, es una nueva oportunidad de seguir ejercitando la memoria y conocer más. Digo, voy a decir una cosita más y ya prometo que cierro, pero digo, fueron 700 testimonios más o menos los que se dieron en ese juicio y son muchos más los que existen. Yo creo que habría que intentar hacer el ejercicio de intentar conocer todos. Porque en cada una de esas historias hay algo más para entender sobre cómo fue el proceso de la dictadura cívico-militar, entender las complicidades y entender cuánto más abarcó. Digo, con conocer un solo caso no nos alcanza. Eso me parece que todavía no tenemos la historia completa porque es casi inabarcable, pero hay que hacer el esfuerzo. Sí, totalmente. Coincido justamente con las apreciaciones. Tuve la fortuna de poder haber visto también el juicio y es algo que es, como suele decirse, son necesarias, urgentes, reivindican y un montón de otras cosas que se dijeron hoy a lo largo de esta edición del Noti y se van a seguir mencionando seguramente. Digo, se van a seguir mencionando porque hoy a las 16 horas tenemos clase B también. Exactamente, hoy tenemos a las 4 de la tarde un programa especial dedicado justamente al día de la fecha. Vamos a comentar seguramente también estas algunas cositas más sobre el juicio de Ulises de la Orden y tenemos como pensado una columna especial para hablar un poco del cine en general y estos tres conceptos que son la memoria, la verdad y la justicia, cómo interpelan a través de distintos relatos en el mundo. Y bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy en clase B. Bueno, muchísimas gracias Vicky Duclos y Wet. Entonces, hecha la invitación y agendado a las 4 de la tarde clase B, obviamente acá por Punto Cero. Nosotros estamos, pero terriblemente mal de tiempo hoy y no puedo perderlo porque... Viste que yo ahora digo, no, estamos apurados y empiezo a decir pavada, Nahuel me miraba y dice, ¿por qué no te vas al corte y listo? Juli me dice lo mismo con la mirada, digo, ¿yo qué te voy a hablar? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener el flash informativo, una canción y volvemos para el último bloque de esta jornada de Noticero. Ciencia e identidad. El equipo argentino de antropología forense relanzó una campaña para identificar más de 600 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Comenzada la iniciativa hace casi 40 años, mediante muestras de ADN, la entidad logró identificar más de 820 personas. Paro a la reforma. Diversos sindicatos reactivan actividades el fin de semana, pero advierten al gobierno francés que dé marcha atrás con la reforma jubilatoria. Este jueves hubo marchas, manifestaciones, 457 detenidos y 441 policías heridos.
Medios y abusos. Trasladaron al productor y panelista de Gran Hermano, Marcelo Corazza, al Servicio Penitenciario Federal y desvincularon de Telefe al conductor Jay Mamón, denunciados por corrupción de menores y abuso sexual, respectivamente. El líder de la organización, Francisco Angelotti, tenía antecedentes judiciales por abuso sexual y corrupción de menores en el año 2009. Camino a ser maestros. Diego Schwartzman, Guido Pela y Facundo Bagnis juegan este viernes en Miami la segunda ronda del Masters 1000. Los partidos serán consecutivos y comienzan desde las 12 del mediodía. La fiesta interminable. El seleccionado argentino de fútbol celebró el título mundial con triunfo 2-0 ante Panamá. Thiago Almada abrió el marcador y Lionel Messi de tiro libre llegó a su gol número 800 y el 99 en el seleccionado. El martes se medirán ante Curazao en Santiago del Estero.